Ciencia. El abuso sexual infantil es una realidad que nos cuesta aceptar, pero que ocurre con una frecuencia alarmante. Se estima que 1 de cada 10 niños vivirá esta situación antes de los 16 años, una cifra que se duplica en menores con discapacidad y se triplica en el caso de las niñas. Pese a su gravedad, el estigma y el silencio mantienen este delito en la sombra. En 2022, solo el 3.6% de los planes de protección infantil se activaron por esta causa. Hoy analizamos los desafíos para romper el silencio y proteger a la infancia. El abuso sexual infantil es una de las formas de violencia más graves y silenciosas que afectan la salud física, emocional y mental de niñas, niños y adolescentes. Las señales no siempre son visibles. Sin embargo, la detección temprana y la atención integral son fundamentales para proteger a las infancias y garantizar su derecho a una vida libre de violencia. El maestro Efrén Martínez Romero, subsecretario ejecutivo del Programa de Atención Múltiple al Maltrato Infantil del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, Dr. Juan Menchaca, nos cuenta a detalle. Primero, antes que nada, me gustaría hacer una definición breve de lo que es el abuso sexual infantil, o ASI, que es cualquier acción u omisión que transgreda a una niña o un niño con la intención de buscar una satisfacción sexual, ya sea un adulto, al mismo menor o a un tercero. Acerca de los signos y los síntomas más frecuentes que suceden en este fenómeno, como lo son los cambios conductuales, que básicamente son niños que de manera repentina empiezan a ser agresivos o incluso ser retraídos. También son niños que empiezan a generar violencia hacia otros menores o incluso a ser retadores con las figuras de autoridad. Hay cambios físicos también más evidentes, como lo puede ser hematomas o moretones o incluso hasta mordidas. También es importante identificar que estas menores o estos menores tienden a tener cambios en su hábitat de higiene o problemas con la forma en la que se perciben en su cuerpo. Nosotros como adultos tendríamos que propiciar un vínculo afectivo y conductual con estos menores. Es fundamental que pueda existir esta comunicación con las niñas y con los niños. Es importante darles ese valor a la palabra del no, saber que ellos también tienen decisión propia y que ellos mismos pueden alejarse de situaciones o de entornos que pueden ser agresivos para ellos. O la segunda forma de prevenir es precisamente la educación sexual, mantener un entorno seguro con estos menores. ¿Qué quiere decir esto? Tener la posibilidad de siempre tener cercanía hacia ellos. Nosotros como adultos tenemos la obligación de generar esta seguridad ante ellos y ser nosotros mismos el puente de comunicación para que ellos se sientan seguros. Aquí en el Hospital Civil de Guadalajara, Dr. Juan Menchaca, tenemos las y los profesionistas que ayudan a la prevención, a la atención y a la derivación de los casos con este tipo de situaciones. Te invitamos aquí al hospital a buscar esa ayuda y a darte las mejores herramientas para la atención de estos menores. Hablar del abuso sexual infantil no es alarmar, es prevenir, es informar, sensibilizar y recordar que la responsabilidad de cuidar y escuchar a niñas y niños es colectiva. La prevención comienza con la información y con la decisión de actuar a tiempo. Para Hospital Civil al Aire, por tu salud, Frida Alejandre. La salud bucal suele pasar desapercibida hasta que algo nos duele. Sin embargo, la mayoría de las personas presenta algún grado de enfermedad en las encías, incluso sin notarlo. En esta nota hablamos de la estomatología para entender cuáles son esos hábitos simples, pero no negociables, para proteger nuestra sonrisa. La Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Cuyo promueve la salud bucal integral. Hablamos de estomatología, que se encarga del diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades de la boca. Bueno, la estomatología es la ciencia que estudia las enfermedades de la mucosa bucal. Lo lindo o lo atrapante de esta especialidad es que es un poco más abarcativa que la odontología básica, ¿sí? Podemos enfocarnos o detectar o ayudar o acompañar al paciente en la detección de una patología sistémica que aún no conoce o incluso si la conoce, hacerla más llevadera y acompañarlo, digamos, a obtener su curación o su alivio. Por ejemplo, las aftas, enfermedades autoinmunes, lastimaduras que no curan, que pueden después evolucionar a algo maligno, el cáncer bucal, las enfermedades infecciosas. Ese sería el espectro de atención de la estomatología. La mejor manera de mantener el equilibrio o la homeostasis con respecto a este tema es los cambios de hábitos, la vida saludable, la actividad física, la alimentación, los controles periódicos, la higiene,
Esos serían los parámetros a tener en cuenta. Es muy importante y siempre destacamos en la facultad y en la formación de los alumnos la historia clínica, la importancia de hacer un buen interrogatorio y un buen rapport con el paciente, no solamente por la causa que viene a consultarnos, que a veces es un problema odontológico, sino indagar un poco más en su estado de salud general, en sus hábitos, en su toma de medicamentos, en su estilo de vida. Todo eso nos puede aportar datos que nos pueden orientar hacia un trastorno que el paciente todavía no percibe. Bosques que se debilitan, lagos sin diversidad de peces, suelos que pierden nutrientes, así se manifiesta la lluvia ácida, un problema ambiental que sigue afectando a las regiones más contaminadas. La explicación está literalmente en el aire. Dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno que reaccionan con el agua y regresan a la tierra en forma de lluvia. Y es que los grandes desafíos ambientales no se resuelven solos. Necesitan de la presión pública, consenso científico y decisiones políticas firmes. Escuchemos. Desde hace décadas, la comunidad científica advierte sobre un fenómeno llamado lluvia ácida, que es el resultado de la contaminación atmosférica generada por las emisiones industriales, que se mezcla con el vapor de agua en la atmósfera y produce precipitaciones mucho más ácidas de lo normal. Hablar de lluvia ácida significa hablar de contaminación ambiental, en este caso contaminación del aire. Muchas veces cuando hablamos de la contaminación del aire pensamos que es todas las partículas y gases que se encuentran en la atmósfera, sin más. Lo que no sabemos es la acción o el efecto que causan posteriormente. Sus efectos impactan desde ecosistemas hasta estructuras hechas por el hombre, lo cual ya pone en riesgo a los lugares donde va a precipitar, sean estos patrimonio cultural, sean edificaciones o sea patrimonio natural. Pueden ser ecosistemas acuáticos, pueden ser plantaciones, pueden ser bosques o algunas otras formas de vida. La lluvia ácida afecta a poblaciones donde el aire tiene porcentajes altos de contaminación, como China, India y Estados Unidos, además de algunas zonas de América Latina como México y Chile. Si de contaminación del aire hablamos, existe otra partícula química derivada de la fabricación de productos farmacéuticos y pesticidas, llamada ácido trifluoroacético o TFA por sus siglas en inglés. La preocupación o la problemática que alerta a la comunidad científica se debe a que la Organización Mundial de la Salud ha categorizado ciertos elementos o compuestos con diferentes niveles de riesgo, tanto a nivel de concentración de TFA en el océano, por ejemplo, en la cadena trófica, en los alimentos, en frutales. La comunidad científica alerta de altos porcentajes del ácido en las lluvias. El problema es que este tipo de contaminación no se degrada fácilmente, lo que significa que puede acumularse en ríos, lagos y suelos. De acuerdo con expertos, el incremento de agentes contaminantes en las precipitaciones evidencia cómo lo que arrojamos al aire no desaparece, sino que regresa a la tierra en forma de contaminación. Para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, Viviana Obando. Esto fue Ciencia en NSC.